Problema número 1, el material. A ver, ¿qué cosa nos dice el problema número 1? Señala, un reloj se atrasa 900 segundos por día. Si marca la hora exacta un domingo a las 12 del mediodía, ¿qué hora marcará el sábado siguiente al mediodía? Entonces, en la regla de 3, la idea es que nosotros vamos a ordenar los datos que se presentan en un problema. Ese ordenamiento se basa en tener las magnitudes que aparecen en el problema con las cantidades respectivas. Entonces, nosotros ya reconocemos qué cosas son las magnitudes, cuáles son las relaciones de proporcionalidad directa e inversa que pueden haber entre ellas. Entonces, la regla de 3 es un ordenamiento, es un proceso en el cual tú distribuyes en forma ordenada. Pero como se trata de una aplicación de magnitudes, perfectamente también los problemas que conocemos como regla de 3 se pueden trabajar como problema de magnitudes. No hay ningún problema. La diferencia es, por ejemplo, de que en problemas de magnitudes te pueden dar magnitudes que tú no conozcas necesariamente, ¿no? Por ejemplo, puede ser el número de decibeles que emite un equipo de sonido con respecto a la distancia que hay con respecto a una persona, etcétera. Entonces, tú no estás en la obligación de reconocer cómo varía el número de decibeles con respecto a la distancia. De repente varía en forma directamente proporcional, de repente varía en forma directamente proporcional al cuadrado de la distancia, o de repente a la raíz cuadrada de la distancia. Entonces, en el caso de magnitudes, te indican la relación de proporcionalidad que existe entre ellas. De repente el problema te dice que es directamente proporcional a la raíz cúbica del cuadrado de la distancia que los separa. Entonces tú lo trabajas. En los problemas de regla de 3 es algo un poco más sencillo. Un poco más sencillo porque se supone que son magnitudes fáciles de comparar. Y como son fáciles de comparar, generalmente son magnitudes que son o directa o inversamente proporcionales generalmente, ¿no? Entonces ahí no tienes que preocuparte si será elevado al cuadrado, al cubo o a la cuarta. Generalmente son lineales. Es directamente proporcional a B, es inversamente proporcional a M a N. Entonces lo que se hace es ordenar, comparar y reconocer la variable. Pero es una aplicación de magnitudes. Así que tenemos dos elementos a trabajar. En este caso, cuando tú lees un problema de regla de 3, lo primero que debes de buscar son las magnitudes. ¿De qué magnitudes se está hablando? ¿Qué cosa es lo que voy a comparar? Y, sobre todo, reconocer las relaciones de proporcionalidad. En este caso, dice, un reloj se atrasa 900 segundos. 900 segundos, ¿qué cosa viene a ser? El tiempo, ¿no? El tiempo de atraso. Si marca la hora exacta un domingo a las 12 del día, ¿qué hora marcará el sábado siguiente al mediodía? Entonces, este atraso se produce en un determinado periodo de tiempo. Se atrasa 900 segundos por día, dice. Entonces, voy a reconocer justamente en función que aparece esta cantidad, la comparación que se hace con respecto a la otra magnitud. Entonces, describo a manera de ejemplo. Yo tengo que una magnitud viene a ser el atraso que se produce, en este caso en segundos. El atraso con respecto a qué cosa? Con respecto al número de días que transcurren. Ahí está. Entonces, voy a señalar que se atrasa 900 segundos en un día. Ya está. Entonces, cuando yo observo una cantidad numérica, esa cantidad numérica le debe corresponder una magnitud. 900 segundos es el atraso, que lo voy a considerar la magnitud, a comparar con el tiempo transcurrido, que es de un día. Es el número de días. Luego dice, si marca la hora exacta un domingo a las 12 del mediodía, ¿qué hora marcará el sábado siguiente al mediodía? Bueno, empezó a marcar la hora exacta el día domingo al mediodía. Si hubiese sido hasta el domingo siguiente, pasarían 7 días exactamente hasta el mediodía de ese domingo. Pero dice que cuál es el tiempo que va a marcar a las 12 del mediodía, pero del sábado siguiente, o sea, un día antes. No terminan los 7 días de la semana, son solamente 6 días.
es un día antes del domingo, entonces 6 días. Entonces, esta es mi incógnita y en este primer caso, simplemente te digo, se ha ordenado los valores con respecto a las magnitudes señaladas. Luego, tú vas a reconocer si son directos o inversamente proporcionales. Si hay mayor número de días, el atraso será mayor. Aumenta uno, aumenta el otro en la misma proporción, se dirá entonces que son directamente proporcionales. Y cuando sean directamente proporcionales, una forma rápida de encontrar el valor de la incógnita es realizar el producto en ASP. Cuando sean directamente proporcionales, en nuestro ordenamiento, realizamos el producto en ASP. Y por lo tanto tendría x por 1 igual a 900 por 6. Días con días se eliminaría y me quedaría el tiempo en segundos. Inmediatamente el valor de x vendría a ser ¿cuánto? 900 por 6 saldría 5400 segundos. Ya está. Pero este es el tiempo de atrás. Entonces, como está en segundos, sabemos que cada 60 segundos formará un minuto. Entonces lo divido entre 60 para obtener el número de minutos. Todo esto lo divido entre 60 y tendré el número de minutos. Ya no aparece segundos, sino minutos. Se va el 0 con el 0, 54 entre 6 me quedaría 9. El valor de x sería entonces 90 minutos. ¿Qué cosa es esto? Es el atraso que tendría este reloj a las 12 del día sábado. Entonces, debió de marcar ¿qué hora? Debió de marcar las 12 del mediodía. Debió de marcar las 12 del mediodía. Pero como se atrasa, es decir, no marca la hora exacta, marcará 90 minutos antes. Entonces, lo que marca será las 12 del día menos 90 minutos. 90 minutos es 1 hora y media. 1 hora antes sería las 11. Media hora antes de las 11 serían las 10:30. Entonces estará marcando las 10:30 de la mañana, ¿no? 10:30 AM. ¿Aparece algo así? Sí, aparece en la alternativa C de casa. Bien, esto a manera de reconocer la regla de 3. Profe, ¿y cómo sabe que es directamente proporcional al número de días? ¿Por qué no es al cuadrado el número de días? ¿Por qué no es al cubo? ¿Por qué no es a la cuarta? Porque cuando el problema no te lo dice, simplemente tú consideras relaciones de proporcionalidad lineales entre ellas. Esa es la característica de regla de 3, generalmente lineal. Entonces, que aparezca una expresión cúbica, cuadrática, etcétera, lo tiene que indicar el problema. Y ya sería prácticamente un problema de magnitudes. Número 2. Dice, cuando faltaban 54 días para culminar una obra, fueron despedidos 10 obreros, pero 12 días antes de culminarse la obra, se contratan X obreros para entregar la obra en el plazo estipulado. La suma de las cifras de X es igual a... A ver, en este caso, dice, cuando faltaban 54 días para culminar una obra, fueron despedidos 10 obreros. Pero 12 días antes de culminarse la obra, se contratan X obreros para entregar la obra en el plazo estipulado. La suma de las cifras de X es igual a... Entonces, en este problema, ¿de qué hablamos? De que hay un conjunto de personas, de obreros que realizan una obra. Esa obra la van a realizar, repito, en un cierto número de días. Sin embargo, son despedidos una parte de ellos. Si se despide una parte de ellos, inmediatamente, ¿qué pensamos? Que hay una parte de la obra que no se está haciendo. Hay una parte de la obra que no se hace. Esa parte de la obra que no se hace debió ser realizada por los obreros despedidos en el tiempo que han dejado de elaborar. Repito, inmediatamente que te dicen se despidió un número de obreros, entonces hay una obra que no se está haciendo. ¿Quiénes debieron hacer esa obra? Los obreros despedidos. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que debieron de trabajar. Pero, como nos indica el problema, usualmente nos indican de que hay quienes van a cubrir, van a hacer esa obra en forma adicional. Y para ello, o se contratan más obreros, o se eleva la jornada de trabajo, o se prolonga la cantidad de días. Ya depende de las condiciones del problema. En este caso, ¿qué cosa nos dicen? Que se va a contratar más obreros, se contratan a X obreros.
para entregar la obra en el plazo estipulado. O sea, tienen que trabajar más obreros en el tiempo que falta. Me pide saber el número de cifras o la suma de las cifras de X. Bien, veamos entonces la condición. Te sugiero, en ese primer momento, comparar lo que te acabo de señalar. ¿Qué cosa? La obra que no se realiza. La obra que no se realiza. La comparo con la obra adicional que hacen los obreros contratados. Con la obra adicional que hacen los obreros contratados. Dice, cuando faltaban 54 días para culminar una obra, fueron despedidos 10 obreros. Entonces, son 10 obreros despedidos cuando faltaban 54 días para terminar la obra. Ya está. Esa es la obra que no se ha realizado. La obra que debieron de hacer los 10 obreros de continuar trabajando los 54 días que faltaban para terminar la obra. Ahora, la obra adicional, ¿quiénes la hacen? La hacen X obreros. La hacen X obreros. Pero que van a trabajar, ¿qué cosa? No van a trabajar 54 días. Dice que fueron contratados 12 días antes de culminar la obra. Como son contratados 12 días antes de culminar la obra, entonces por acá yo tendré que solamente disponen para terminar la obra 12 días, ya que entregan la obra en el plazo fijado. Y como entregan la obra en el plazo fijado, entonces se supone que la obra que no realizaron estas personas deberá de ser de la misma magnitud, del mismo valor que la obra adicional que realizan los obreros contratados. Entonces, esta obra que no se realiza, comparada con la obra adicional, deberán de ser equivalentes. Decimos que sean iguales. Ya está. Entonces, como la obra es la misma, solamente comparo los obreros y días respectivamente. Entonces voy a compararlos. Y planteo una pequeña regla de 3. Aquí se nota claramente que tengo número de obreros como una magnitud y el número de días como la otra magnitud. Ya está. Voy a compararlos. Inicialmente tengo que 10 obreros trabajan 54 días. 10 obreros deberían de hacer una obra en 54 días o parte de una obra. Y ese mismo trabajo lo pueden realizar X obreros trabajando 12 días. ¿Qué ocurre, muchachos? Que ahora, al comparar las magnitudes de obreros con días, a mayor cantidad de obreros demoran menos tiempo. Son inversamente proporcionales. Y cuando sean inversamente proporcionales, vas a tomar el producto en forma paralela. Diferente a como te indicaba cuando eran directamente proporcionales. Entonces, tendría por acá que el producto de 10 por 54, acá lo hago, 10 por 54 deberá ser igual al producto de 12 por el valor de X. Simplificamos, saco sexta me queda 2, saco sexta me queda 9, mitad de 12 es 1, mitad de 10 quedaría 5. 9 por 5, el valor de X resultaría ser 45. 45 obreros deberían de ser contratados para terminar la obra en el tiempo señalado. ¿Te pide qué cosa? Te piden la suma de las cifras de X. Por lo tanto, la suma de las cifras sería la suma de 4 y 5. 4 más 5 nos daría 9. Y esto aparece como alternativa C de casita. Ahí está. Y tendríamos ya la solución. Entonces, repito, la regla de 3 es un procedimiento que me permite ordenar las magnitudes y sus valores correspondientes, comparándolas para determinar si son directa o inversa, y luego encontrar el resultado justamente en base a si son directa o inversa. Cuando es directa, multiplicas en aspa. Cuando es inversa, multiplicas en forma paralela. Eso es en este primer momento. Ese es el desarrollo de regla de 3. Generalmente, la gran mayoría de problemas tú lo vas a resolver de esta forma, pero no necesariamente siempre vamos a tener que aplicar esta forma o figura. Pero vamos de a poco, vamos de a poco. Número 3. A ver, me interesaría saber cómo reconocen la solución en este problema número 3. ¿Qué dice?
La longitud de la circunferencia de las ruedas traseras y delanteras de una locomotora son 280 y 250 centímetros. ¿Qué distancia debe recorrer la locomotora para que una de las ruedas dé 1200 vueltas más que la otra? A ver, ¿quién me indica cómo se desarrollaría ese problema? A ver, ¿alguien por acá? Claro, las longitudes deben de ser las mismas. Las longitudes que tienen las ruedas son diferentes, pero la longitud que van a recorrer cada una debe ser la misma. Las longitudes o las distancias recorridas deben ser las mismas. Entonces, haciendo la simulación acá, toda esta es la distancia recorrida. Entonces, por acá, vamos a señalar las ruedas. ¿Son de diferente longitud? Son de diferente longitud. Entonces, una rueda pequeña y al costado una rueda grande. Esto en un primer momento. Y por acá tendría algo similar. La rueda pequeña y acá la rueda grande. Ya. Estas son partes de un conjunto de ruedas pertenecientes pues, a un vehículo, un móvil que se está desplazando. Entonces, si estas ruedas que están unidas forman parte de un móvil, el móvil se desplaza 1 kilómetro, cada rueda va a girar, va a recorrer, 1 kilómetro. Repito, si esta locomotora, móvil, etcétera, se desplaza 1 kilómetro, entonces las dos ruedas también se van a desplazar 1 kilómetro. No podemos pensar que una rueda se va a atrasar o se va a adelantar, porque todas son unidas en un eje fijo. Entonces, ambas van a recorrer siempre 1 kilómetro. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre ellas? Es el tamaño. Una es de 280 centímetros y la otra es de 250 centímetros. Entonces acá, esta, la más grande, es de 280 centímetros y esta, la más pequeña, de 250 centímetros. Ya está. Entonces, si las ruedas girasen, por decir, a ver, ¿cuánto? A ver, girasen 500 centímetros. Elijo 500 centímetros de desplazamiento. Si se desplazan 500 centímetros, cada rueda se desplaza 500 centímetros. Entonces, observo que en 500 centímetros, la rueda pequeña daría ¿cuántas vueltas? Daría 2, porque cada vuelta va a recorrer 250 centímetros, que es la longitud que tiene. Para 500 centímetros, recorrería 2 vueltas. Profe, pero en la segunda, uy, si tienes razón, la segunda 500 no es exacto, ¿no? No es exacto. A ver, y si le pongo acá 560, ahora sí, ¿no? 560 se divide exactamente entre 280. Y 560 entre 280, ¿qué te va a decir? Que está girando 2 ruedas, 2 vueltas, perdón, 2 vueltas. Y si gira 2 vueltas, entonces yo ya sé el número exacto de vueltas que está girando. Pero, profe, 560 no se dio exactamente entre 250. Tienes toda la razón. La distancia que debo de elegir para yo poderlas comparar rápidamente tiene que ser una distancia que contenga 280 y 250. Porque si elijo una distancia cualquiera, ¿qué va a pasar? Me va a salir fracción. Y al salirme fracción, va a ser un poco incómodo reconocer cuál es el valor que va a tomar cada uno. Entonces te sugiero que elijas una distancia conveniente que contenga 250 y 280. ¿Alguien me dice qué distancia es? ¿Alguien me dice qué distancia es? Excelente, muy bien, Eduardo. Esa distancia es el mínimo común múltiplo de las longitudes que tienen cada una de ellas. ¿De acuerdo? Mínimo común múltiplo, porque es una distancia que debe contener a la primera y también a la segunda. Contiene a la primera y contiene a la segunda. ¿Cuánto es eso? 7000, correcto. Ya. Entonces, la distancia común que voy a elegir para poderlas comparar va a ser igual
al mínimo común múltiplo de 250 y 280, para que sea un número exacto de vueltas, ¿ya? Y esto me dice que resulta ser 7000. Entonces, con 7000 centímetros de desplazamiento, repito, con 7000 centímetros de desplazamiento, ¿cuántas vueltas da cada una? La primera, ¿cuántas vueltas daría? Fácil, profe. Dividimos 7000 entre 250. Se va el 0. 700 sería 7 por 25 por 4. Se va el 25 y me queda 4. 4 por 7, 28. Esta rueda va a dar 28 vueltas. ¿Cuántas vueltas da esta otra? Ya puedes ir mirando el resultado. 7000 entre 280. Se va el 0. Saco séptima, me queda 4. Saco séptima, me queda 100. 100 entre 24 me haría 25. Ya está. Esta rueda pequeña da más vueltas que la rueda grande. 28 vueltas da la pequeña, 25 vueltas da la grande. Profe, ¿y dónde aparece la regla de 3? He hecho problema de MCD y MCM. Todavía no veo problema de regla de 3. Es que ahorita voy a comparar. Voy a comparar los resultados que acá te muestro. ¿Qué te pide el problema? Te pide reconocer qué distancia debe recorrer la locomotora para que una de las ruedas dé 1200 vueltas más que la otra. Entonces puedo afirmar lo siguiente. Lo que me pide el problema es comparar la distancia que se recorre, con la diferencia del número de vueltas que da una con respecto a la otra. Diferencia del número de vueltas. Entonces, lo que acabamos de hacer es simplemente lo siguiente. Cuando tú eliges 7000 centímetros, aquí colocamos una distancia de 7000 centímetros, la primera rueda, la más pequeña, da 28 vueltas y la más grande da 25 vueltas. La diferencia del número de vueltas, ¿cuánto será? La diferencia del número de vueltas, ¿qué será cuánto? Será 3, 28 menos 25. Una pregunta. ¿Y si yo duplicase la distancia? Si duplico esta distancia, profe, si usted duplica la distancia, la rueda más pequeña va a dar el doble de vueltas. Y la rueda más grande va a dar el doble de vueltas, 56 y 50. O sea que la diferencia sería 6. ¿Cómo son estas magnitudes? Se duplica una, se duplica la otra. ¡Ah, caramba! Como ambas se duplican, entonces son directamente proporcionales la distancia que recorren con la diferencia de vueltas. Y como son directamente proporcionales, entonces te planteo. Me preguntan cuál es la distancia que va a recorrer una de ellas cuando han dado una 1200 vueltas más que la otra. Es decir, ¿cuál es la distancia si la diferencia de vueltas es 1200? Y como hemos señalado que son directamente proporcionales, el producto en aspa es lo que vamos a considerar. 3 por X, acá lo escribo, 3 por X, vendrá a ser igual a 1200 por 7000. 1200 por 7000. Un 0 agrego. 1200 por 7000. Ahora sí. Sacamos tercera parte me queda 4. Como esto está en centímetros, ¿no? Centímetros, si yo le quito 2 ceros, se convierte en metros. ¿Saldría cuánto? Saldría 70 por 400. 70 por 400, eso me parece que sale 28.000, ¿no? 28.000 metros. Ah, pero 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Entonces esta distancia será de 28 kilómetros. Y veamos ahí las alternativas que aparecen si justamente tenemos 28 kilómetros como la alternativa C del problema. Ya está. Bien, muchachos, ¿alguna observación, algún comentario sobre este primer bloque de 3 problemas? A ver, me indican. Comentarios, observaciones, ideas. A ver. Excelente, Marco, muy bien. A ver, me indican, por favor, ¿cómo estamos? Bien, gracias.
Muy bien, Eduardo, gracias, Melanie. Muy bien, Nicole, gracias. Hagan sus preguntas, chicos, ¿ah? Hagan sus preguntas. No hay ningún problema si me haces la pregunta por el directo, ¿ya? Bien, gracias, Yolvis. Gracias, Mirko, muy bien. Muy bien, Elizabeth, gracias. Bien, Yadira. Excelente, Darwin. Bien, chicos. Entonces, estamos comparando todavía en este primer momento, realizando la distribución en forma ordenada. Es decir, la característica de la regla de 3 es justamente eso. Hacer nuestra tablita, reconocer si es directa o inversa y realizar el producto. Si es directa, producto en aspa. Cuando es inversa, en producto paralelo. Estos tres primeros han sido problemas de regla de 3 simple. Se dice que una regla de 3 es simple cuando solamente intervienen dos magnitudes. Pero cuando ya tienen más de dos magnitudes, se dice que es una regla de 3 compuesta. Esta se llamaría regla de 3 simple directa, porque las dos magnitudes son directamente proporcionales. Esta se llamaría regla de 3 simple inversa, porque las dos magnitudes son inversamente proporcionales. Esta es otra regla de 3 simple directa, etc. Entonces, estamos ahí ordenándonos en la parte básica. Esto es importante, ¿sabes por qué? En algunos problemas que tú vas a desarrollar, posiblemente es mucho más rápido el ordenamiento, la comparación y el producto. Eso es salir directo, ¿no? Pero no todos los problemas tienen esa característica. No todos los problemas de regla de 3, puedo decirte que es ordenar y encontrar el resultado. No. Hay algunos que tienen ciertas particularidades, pero vamos viéndolo de a poco. Número 4. 6 obreros pueden hacer una obra en 6 días. Si después de 2 días de trabajo se retiran 2 obreros, ¿en qué porcentaje debe de aumentar la eficiencia de cada uno de los obreros restantes para que puedan terminar la obra en el plazo fijado? En este problema, por ejemplo, tenemos ¿qué cosa? Tenemos diferentes características de las personas que participan en ella. ¿Qué características? Por ejemplo, hablamos de las personas, hablamos del tiempo que demoran en realizar un trabajo, pero aparece un término más, que es la eficiencia. La eficiencia con la cual los obreros trabajan en esta obra. La eficiencia es un factor, como indicar, de la capacidad, de la experiencia, de la habilidad que tienen los obreros en realizar una obra. No todos, digamos, tenemos una misma habilidad para resolver problemas. Algunos resuelven más rápido, algunos todavía demoramos un poquito más. Entonces, la eficiencia en la solución de los problemas es diferente entre algunos alumnos. Igualito, entre los obreros hay algunos que tienen mayor eficiencia, mayor facilidad para el cálculo y otros que demoran un poquito más. Entonces, la eficiencia se considera como una magnitud que nosotros vamos a establecer sus valores. En realidad, en la vida diaria, esa eficiencia tiene algunos indicadores en función de encuestas, resultados, etc. Siempre se busca un indicador en las eficiencias comparando los grupos de obreros o trabajadores de una cierta labor, de una empresa. Entonces, cuando nosotros realizamos esto, nosotros no pensamos que las eficiencias son diferentes. Pensamos en un primer momento que las eficiencias son las mismas. Pero, dependiendo de lo que me indica el problema, debo de reconocer que las eficiencias podrían ser diferentes. Por ejemplo, si en un problema me hablan de albañiles y me hablan de ayudantes. ¿Por qué me hablan de albañiles? Porque son personas que ya vienen trabajando en ese oficio. Y ayudantes. ¿Qué cosa es un ayudante? El que recién está empezando, el que no le dan mayor responsabilidad porque sencillamente está empezando. Entonces, un albañil tiene una eficiencia diferente de un ayudante. El problema no te lo va a decir. El problema te lo menciona para que tú lo vayas procesando. De repente, en un taller de costura, existen ¿qué cosa? Existen pues maestros camiseros y existen también aprendices. Un maestro camisero, el que realiza pues camisas por doquier, ¿no? Y una persona que es un aprendiz, su mismo nombre lo dice, recién está empezando. Ya, entonces tienen eficiencias diferentes. Y según las características que se indiquen en el problema, tienes que ver de que la eficiencia es un indicador que lo señala el problema. Nosotros a priori, antes de realizar el problema, no podemos saber si una persona tiene una eficiencia diferente de otra.
no lo podemos determinar. Yo no te puedo decir, por ejemplo, que uno de ustedes tiene una eficiencia como 3 y el otro tiene una eficiencia como 2, o que uno es como 17 y el otro es como 23, o que uno es 31 y el otro es 125. No, se consideran todos inicialmente iguales su eficiencia. Y el problema es el que nos indica la eficiencia o la variación de ese elemento. Veamos entonces para este problema. La eficiencia entonces la vas a considerar una magnitud. Pero a diferencia de lo que viene a ser distancia, diferencia de vueltas, el número de segundos de atraso, número de días, la eficiencia no tiene una unidad específica. No tiene una unidad específica. Así que esta eficiencia tiene que ser indicada por el problema. Lo indica el problema. Esa es la característica de la eficiencia, como vas a ver adelante. La eficiencia no se mide, pues, ¿en qué cosa te diría? En Newton no se mide. Tampoco se mide en metros cúbicos. No. La eficiencia no tiene una unidad respectiva, pero sí se tiene que determinar según la condición que dice el problema. Si te dicen que la eficiencia de un obrero es el doble de la otra, entonces le asignas eficiencia 1, eficiencia 2. Profe, ¿y por qué no le llamo K y 2K? Cierto, te va a dar el mismo resultado, pero como la eficiencia no va a tener unidades, entonces no le pongas K ni 2K. Al final lo que te interesa es la relación de eficiencia nada más. No te preocupes eso. La gran mayoría es de esa forma. Entonces veamos, para el problema número 4. Número 4 por acá. 6 obreros pueden hacer una obra en 6 días. Entonces, permíteme por favor. Voy a imaginarme que los 6 obreros pueden hacer este trabajo en el tiempo indicado. 6 obreros pueden hacer un trabajo en 6 días, dice. Ahí está. Entonces, ese rectángulo representa el trabajo que realizan los obreros en el tiempo especificado. En este caso, repito, dice que son 6 obreros pueden hacer una obra en 6 días. El tiempo generalmente lo voy a indicar acá en la parte superior, para decir que es la longitud, el largo de este rectángulo coincide con el tiempo. Y en la parte interior, el número de obreros. 6 días, 6 obreros. Fácil la idea de la representación. Luego indica, después de 2 días de trabajo, se retiran 2 obreros. ¿En qué porcentaje debe aumentar la eficiencia de cada uno de los obreros restantes para que pueda terminar la obra en el plazo fijado? Bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esta obra se está trabajando de esta manera. Voy a colocar el símbolo de equivalencia para decir que la obra se ha realizado de esta forma. Después de 2 días trabajar normalmente, se va a retirar un cierto número de obreros. Entonces, en ese momento, los obreros que quedan deben de aumentar su eficiencia. Y para aumentar su eficiencia, es decir, su capacidad de hacer el trabajo, nos preguntan cuánto debe aumentar la eficiencia de los obreros para que esto se pueda terminar en el plazo fijado. Ya está. Entonces voy a completar. En los dos primeros días, siguen trabajando los 6 obreros. Y para terminar la obra en el plazo fijado, el tiempo que falta para terminar la obra sería de 4 días. ¿Ya? Acá ya no trabajan los 6 obreros, porque se han ido 2, dice, ¿no? Se han ido 2. Entonces quedarían trabajando 4 obreros. Pero para acabar la obra en el tiempo fijado, esos 4 obreros tienen que aumentar su eficiencia en un cierto porcentaje. Como me dicen que tienen que aumentar en porcentaje, entonces te voy a comentar. Te había dicho que la eficiencia que considero inicialmente es como 1. Eso es en una unidad inmediata. Pero si te dicen porcentaje, ese 1 lo conviertes en ¿qué cosa? 100%.
Entonces acá la eficiencia de estos obreros iniciales es del 100%. En esta primera parte del trabajo será también del 100%. Ya está. Y luego en lo que faltaría sería pues un X%. Ya está. Entonces, lo que te voy a proponer es que me indiques de qué manera puedo resolver la regla de 3. Hay varias formas, hay varias maneras. De repente tú ya has hecho la más simple, la más sencilla, la más directa y ya tienes el resultado. Pero de repente, algunos de nosotros nos mareamos, nos desconcertamos con tanta distribución que aquí aparece. ¿Ya? Entonces, permíteme simplemente comentarte las diferentes formas en que uno lo puede apreciar, ¿ya? Las diferentes formas en las que uno puede reconocer esto. Por ejemplo, cuando yo tengo que realizar una regla de 3, te repito, tengo que comparar un hecho, lo que ocurre con unas magnitudes en diferentes momentos, ¿no? Acá, por ejemplo, esto fue un momento, acá es otro momento. Acá lo que ocurrió en un momento y acá en otro momento. Allí lo mismo. Pero siempre tienes que observar que las magnitudes que aparezcan deben de cambiar si las vas a considerar. Si las magnitudes cambian de un proceso a otro, esas magnitudes tienes que indicarlas. Si esa magnitud no cambia, entonces simplemente no la trabajas. ¿Ya? Solo se trabaja con las que cambian. Por ejemplo, si yo quisiera comparar este proceso con este otro, dime por favor cuáles serían las magnitudes que aparecen en el problema. Por favor, en lo que le acabo de mencionar. Si yo comparo toda la obra inicial con esto que está acá, dígame por favor cuáles son las magnitudes que aparecerían en ese problema. A ver. Me indica por favor. ¿Cuáles son las magnitudes que cambian de este proceso con este otro proceso? ¿Cuáles son? Correcto, muy bien. Obreros cambia, días cambia. ¿Qué más? Eficiencia cambia. ¿Qué más? ¿Qué más? Excelente, Eduardo. La obra también cambia. ¿Por qué, profesor? Porque esta es la obra total. Esta es la obra no total. Esta es una parte de la obra. Entonces tenga mucho cuidado. A veces cuando comparamos, dejamos de lado una magnitud que aparentemente no lo indica el problema. Pero te das cuenta que esta obra no es toda la obra. Es solamente una parte de ella. Pero no es una cosa difícil de indicar. ¿Sabes por qué? Porque si tú en 6 días haces toda la obra, hago acá una obra, ¿qué parte de la obra haces en 2 días? ¿Qué parte de la obra haces en 2 días? Ah, profe, si en 6 días hago toda la obra, en 2 días haré la tercera parte de la obra. ¿Sí o sí? Ya está. Entonces, lo que me faltaría sería ¿cuánto? Sería 2/3 de la obra. Entonces, una vez que ya has completado todas las magnitudes, recién estableces la comparación. Voy a comparar todo lo que ocurre aquí con todo lo que ocurre por acá. ¿Ya? Todo lo que ocurre aquí con todo lo que ocurre acá. ¿Cuáles son las magnitudes que voy a utilizar? La que me acabas de indicar. Voy a utilizar número de días. Voy a utilizar número de obreros. Voy a utilizar la eficiencia. Y voy a utilizar la obra que se realiza. Ya está. Estas van a ser las magnitudes que voy a elegir a comparar en esta primera forma. Y luego te digo, en la primera forma, en la obra completa inicial, se demora 6 días trabajando 6 obreros con una eficiencia del 100% en hacer una obra. Ahora comparo acá. En 4 días, 4 obreros deberán de trabajar con una eficiencia del X% para hacer 2/3 de la obra.
Una vez que ya hemos ordenado nuestros datos, lo que hacemos es ahora comparar las relaciones de proporcionalidad. Y comparamos 2 a 2 siempre. Días con obreros. ¿Cómo son días con obreros? Te mencionaba, si hay más obreros, hay más trabajadores, demoran menos días. Uno aumenta, el otro disminuye, son inversamente proporcionales. Y cuando son inversamente proporcionales, se multiplica en forma paralela. Obreros con eficiencia. Si los obreros son más eficientes, más hábiles, más capaces, de mayor rendimiento, necesitas menos obreros, pero que sean más hábiles. Aumenta uno, disminuye el otro, son inversamente proporcionales. Y como son inversamente proporcionales, al igual que en el caso anterior, el producto en forma paralela. Y luego, eficiencia con obra. Comparamos eficiencia con obra. Eficiencia, si son más eficientes, pueden hacer más obra, porque son más de mayor rendimiento. A mayor obra, mayor eficiencia. Son directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, se toma el producto en acto. Y luego, desarrollamos. Tomamos una secuencia de las líneas señaladas y diré 6 por 6, este es el producto, por el 100%, por 2/3, deberá ser igual 4 por 4 por X%, 4 por 4 por el X% y por 1. Veamos cuánto saldría todo esto. A ver. 6 por 6, 36. 36 entre 4 me queda 9. Con 3 me quedaría 3. El 4 con el 100 me quedaría ¿cuánto? 25. 25 por 2 saldría 25 por 2, 50. Por 3, 150. Esto saldría 150 el valor de X. Por lo tanto, la eficiencia de los obreros que trabajan en la parte final es del 150%. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿en qué porcentaje debe de aumentar? Como me preguntan, ¿en qué porcentaje debe aumentar? Entonces mi respuesta es, ya que ellos tenían una eficiencia del 100%, 100%, y acá debe ser del 150%, entonces debe de aumentar en un 50%. Aumenta en un 50% y tendré el 150%. ¿Y eso qué alternativa sería? Sería alternativa D para el problema número 4. Ya está. A ver. Observaciones y opiniones, muchachos, de esta primera. A ver. Ya, correcto. Muy buena pregunta, Luis. Excelente. Sí, excelente. También se puede hacer eso. También se puede hacer eso. A ver, otra pregunta, otro comentario sobre este mismo problema, por favor. Sobre este mismo problema. ¿Alguna observación, algún otro comentario? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación, chicos? A ver, fíjense, fíjense. Bien, gracias. Bien, chicos. Voy a tomarle la foto y voy a comentarles sobre este mismo problema. ¿Ya? Voy a comentarles sobre este mismo problema. Un ratito, por favor. Ya está.
A ver. Ahora, te comento una cosa. A diferencia de muchos problemas de otros temas de aritmética, la regla de 3 no es un método único. Es decir, no se piense que esa es la única manera de resolver ese problema. Ya algunos de sus compañeros se habrán dado cuenta que podemos utilizar otros criterios diferentes que me van a dar la misma respuesta. ¿Ya? Se puede resolver de otras maneras diferentes. Ahora, el proceso de la experiencia, es decir, resolver más problemas, es lo que te va a ayudar a reconocer cuándo es conveniente ordenarnos, cuándo es conveniente establecer alguna otra característica entre ellas. Por ejemplo, lo que me comentaba su compañero. Profe, usted está comparando esto con esto. ¿Y por qué no compara esto que tiene la incógnita con esta primera parte? Perfecto, se puede comparar. Y simplemente lo voy a dejar indicado acá. ¿Cómo sería? Mira, las mismas magnitudes, días, obreros, eficiencia y la obra. Voy a comparar esto. En esta primera partecita, ¿qué tendría? 2 días. ¿Trabajan quién? 6 obreros. ¿Con una eficiencia de cuánto? Del 100%. ¿Y cuánto de obra van a hacer? En esta primera partecita hacen 1/3 de la obra. ¿Sí? Luego, en esta parte que tiene la incógnita, necesariamente tengo que compararla porque acá está la incógnita. Allí trabajan 4 días, 4 obreros con una eficiencia del X% para hacer ¿cuánto? 2/3 de la obra. Y luego comparamos. Pero como está en el mismo orden, entonces tiene, acá saldrá inversa, por acá saldrá inversa, por acá saldrá directa. Y luego establecemos los productos. Paralelo, paralelo en aspa. Y veamos cómo sale. Saldrá para acá 2 por 6 por 600, 2 por 6 por 100 y por 2/3. Igual, 4 por 4 por X, 4 por 4 por el X% por 1/3. Entonces, a ver, permíteme, se va el 3, se va 2 por 2, 4 con 4, 6 por 100 saldría 600, cuarta parte de 600 quedaría 150. Que es lo mismo, y por lo tanto aumenta un 50%. Entonces, tú puedes elegir comparar esto con el total o con una parte. Tú lo eliges. No existe una idea que te diga solamente haz esto. No. Y como te había dicho, de repente alguno de sus compañeros lo ha trabajado de una manera diferente. A ver. Escúchame ahora. Escúchame ahora. Ese mismo problema que está ahí, ahora te lo quiero plantear de una manera diferente. Fíjate. Acá yo he inducido que tú lo desdobles de 2 formas, ¿no? Acá lo que ellos han trabajado y acá lo que se ha hecho. Entonces, ahora fíjate que también te podría proponer la solución de esta manera. También te podría proponer la solución de esta manera. Toda la obra es de 6 días, trabajando 6 obreros al 100%. Pero como el problema te dice que han trabajado 2 días normalmente, en forma normal, entonces esos 2 días que han trabajado en forma normal no lo voy a hacer aparecer acá. Esos 2 días no lo voy a hacer aparecer acá. ¿Qué cosa voy a hacer aparecer? Voy a hacer aparecer los otros 4 días. Ahí está. Para que se note, de todas maneras voy a dibujar lo que fue esos otros 2 días, ¿ya? Acá están los 2 días que se trabajó normalmente. Ahí están los 2 días que se trabajó normalmente. Entonces, en este otro esquema, simplemente te digo, acá
se trabajó 2 días. ¿Con cuántos? Con 6 obreros. ¿Con una eficiencia de cuánto? Del 100%. En esta parte, ¿quién trabaja? 4 días, los 6 obreros al 100%. Se nota que esto es lo mismo a decir que se trabajó durante 6 días con 6 obreros al 100%. Es lo mismo que está en esta parte de acá. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, simplemente lo he separado 2 días y 4 días acá. Y ahora voy a colocar la misma figura ahí. Voy a colocar la misma figura. Es decir, que aquí voy a colocar los 2 días que han trabajado normalmente. Acá son 2 días que han trabajado normalmente. Con regla y todo, cosa. Acá son 2 días que trabajan normalmente, 6 obreros al 100%. Y en esta parte voy a colocar lo mismo, ¿no? Voy a colocar que aquí trabajan 4 obreros en los días restantes. Aquí, en los 4 días restantes, trabajan 4 obreros con un rendimiento del X%. Entonces, las gráficas son equivalentes. Esta partecita, lo mismo que tú ves ahí. Lo mismo, igualito. 2 días, 6 obreros, 100%. 4 días, 4 obreros, X%. Igualito. Esta parte, que es el trabajo normal, entre comillas, lo he desdoblado de 2 maneras. De 2 formas. Ahora, esta partecita y esta partecita, ¿cómo son? Trabajan 2 días, 6 obreros al 100%. Trabajan 2 días, 6 obreros al 100%. Son los mismos datos. Y si son los mismos datos, esta obra que se hace aquí con esta obra que se hace acá, ¿cómo son? Iguales. Porque son los mismos, digamos así, los mismos personajes que aparecen. 2 días, 6 obreros, 100% de eficiencia. Como esta obra es la misma, simplemente no la tomo en cuenta. No la tomo en cuenta. Y, evidentemente, si esta obra es la misma que está acá, la obra que falta hacer es la obra que se está haciendo. Repito, esta obra que falta hacer, es la misma obra que se está haciendo. Entonces, comparo esta obra que falta hacer con la obra que se está haciendo. ¿Y qué cosa tendría? Tendría número de obreros, número de días, y tendría eficiencia. Y ya no coloco obra. ¿Por qué ya no coloco obra a diferencia del caso anterior? Porque esta obra es la misma que está acá. Es la misma obra. Entonces, de esta manera, yo me evito trabajar con una magnitud más y solamente trabajo con estas 3. ¿Y va a ser lo mismo, profe? Veamos. 6 obreros trabajando 4 días con una eficiencia del 100%, deberán de trabajar o hacer la misma obra que 4 obreros trabajando 4 días con una eficiencia del X%. Veamos si es o no lo mismo. Veamos. ¿Cómo comparamos? Obreros con días, inversamente proporcional, producto paralelo. Días con eficiencia, inversamente proporcional, producto paralelo. Y por lo tanto yo tendré, ¿qué cosa? Tendré 6 por 4 por 100% igual a 4 por 4 por el X%. El 4 con el 4 se va, 6 por 100 saldría 600, 4 divide a 600 y te va a salir 150. Y por lo tanto la respuesta es la misma.
E inclusive, al comparar lo que falta hacer con lo que se está haciendo, el número de días también es el mismo. Y cuando una magnitud no cambia de valor, simplemente desaparece. Te das cuenta que este 4 con este 4 se eliminaban y simplemente te queda 600 igual a 4x. Entonces ya tengo otra forma de plantear la solución al problema. ¿Se entiende, muchachos, esta otra idea? Claro, comparar lo que falta hacer con lo que se pensaba hacer de la obra. Esa es otra manera de comparar las magnitudes. ¿Bien? Esa es otra manera. Ya. Bien. Ahora, chicos, Jan Jairo, esa idea de que, discúlpame, acá sí voy a tomarte la palabra. Esa idea que tienes acerca de que esos problemas salen de esa manera no es del todo cierto. Porque no todos los problemas son de obreros, de eficiencia, de obra, de número de días, de número de horas. Se puede hallar la interpretación, pero ojo, créeme que no todos son así. Entonces, la fórmula que tú planteas la voy a dar ahorita, porque es justamente lo que les estaba indicando. Era de que los problemas de regla de 3 son aplicaciones de magnitudes proporcionales. Entonces, lo que su compañero propone es de que siempre trabajemos con una misma fórmula, lo cual yo puedo aceptarle, pero siempre considerando de que hay que tener las características que se indican en esa fórmula. Y no todos los problemas corresponden a eso. Por ejemplo, Jan Jairo, te preguntaría, ¿cómo sería tu fórmula de obreros, días, horas diarias, rendimiento, obra y dificultad con el problema de la locomotora? ¿Cómo sería la aplicación de tu problema que dice que sale un SAS, con mi respeto al profesor Marianito, que tanto lo quiero? ¿Cómo sería aplicarlo al problema de la locomotora? A ver, indícame, Jan Jairo. Claro, o sea, por eso le digo, hay que ir de poquito en poquito, hay que ir desarrollando. Claro, es que por eso te digo, no todos los problemas tienen la misma figura. Tu aporte es muy bueno, pero hay que ponerle el detalle, ¿no? Eso no desmerece tu fórmula, la fórmula es muy buena, pero hay que poner detalles siempre. No vayamos a pensar que esa es una fórmula mágica, porque así lo promocionan en algunos lados. Con este problema o con esta fórmula salen todos los problemas de regla de 3. Por favor. Siempre existe, como dice, ¿no? Algo que no cumple con todo lo que siempre se hace. Entonces, hay que tener esa limitación. Por eso es que yo les planteo ciertas características, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vayan formándose con la idea de que podemos hacer regla de 3. Esos son los casos de regla de 3, que es justamente el tema. Pero también podemos resolverlo por magnitudes. Y ahora voy a plantear lo que me acabas de sugerir, que es muy buena idea. Cuando nosotros tenemos un cierto número de obreros en una obra y que trabajan un cierto número de días y en esa obra demoran un número de horas diarias de trabajo, y que también realizan una obra determinada, una obra o trabajo, con una cierta dificultad. Ah, me faltó rendimiento o eficiencia. Entonces, por magnitudes proporcionales, tú puedes establecer una única relación de proporcionalidad entre todas estas magnitudes, que nunca va a cambiar. Eso es lo bonito. Nunca va a cambiar la relación de magnitudes proporcionales entre las que están acá. No va a cambiar jamás. Entonces, como no va a cambiar jamás, entonces siempre podemos reconocer que esa fórmula va a ser útil en el desarrollo de los problemas con los cuales se está trabajando esta forma. ¿Y cuál es esa expresión? Esa expresión es la siguiente. Que el número de obreros con el número de días, con el número de horas diarias y con eficiencia son inversamente proporcionales.
Y como son inversamente proporcionales, el producto de ellos es una constante. El número de obreros multiplicado por el número de días, multiplicado por el número de horas diarias, multiplicado por la eficiencia, siempre va a resultar ser una constante. Siempre va a ser una constante. Y el número de obreros con la obra son directas. El número de obreros con la dificultad es directa. Por lo tanto, el cociente de obreros con la obra, el cociente de obreros con dificultad va a ser siempre constante. Entonces, si lo divido entre la obra por la dificultad, esto va a ser siempre una constante. Entonces, en los problemas donde aparezcan obreros, días, horas diarias, eficiencia, trabajo y dificultad, principalmente, podemos aplicar esta relación y siempre se va a cumplir lo que está acá señalado. Ahora, esto es para abreviar este proceso. Ya no hago esto. Esto es lo que usualmente hacemos en una regla de 3. Repito, ordenar, comparar y luego multiplicar. Pero con eso ya no. Porque con esto simplemente reemplazas. Pero tienes que fijarte qué magnitudes deben aparecer en el problema. No todas las magnitudes van a aparecer en el problema. Por ejemplo, si yo observo acá, no aparecen las horas diarias, no aparece trabajo, no aparece la dificultad. Entonces trabajo con los que hay. Y días inclusive te decía que ya no se trabaja, ¿no es cierto? Porque es la misma. Entonces solamente trabajo con obreros y eficiencia. Entonces, para este problema, el problema solamente se reduce a que el número de obreros por la eficiencia es igual a una constante. Entonces, recordamos esto y aplicamos esto para el problema donde solamente cambia obreros con eficiencia. Y te diré, 6 obreros con una eficiencia del 100% tiene que ser igual a 4 obreros con una eficiencia del X%. 6%, 600 igual a 4, X. Cuarta y cuarta quedaría 150 igual a X. Y como ya sabemos, entonces los obreros aumentan en un 50%. Profe, más rápido, salen 2 líneas, ¿cierto? ¿Y me evito todo eso? Claro, te evitas todo eso. Pero son procesos, como te digo, son procesos. No todos los problemas son de esta manera. En algunos tenemos que ordenarlo y es bueno que lo reconozcas. Es bueno que tengas alternativas de trabajo. Y esto, como verás, es una forma de resolver los problemas. Bien, ¿alguna observación? ¿Me indicas? ¿Me indicas? No, Jan Jairo, no tienes por qué disculparte. No tienes por qué disculparte. Al contrario, te agradezco la sugerencia. Y como te digo, solamente hay que poner observaciones. Hay que poner observaciones. Y vas a ver algunos problemas más adelante, cómo combinamos uno con lo otro. Las ideas son buenas. Las ideas, los aportes son buenos, pero hay que precisarlo. Cuando dicen generalidades, es decir, para siempre, para todo, ahí sí hay que tener cierto cuidado. No te preocupes. Bien, entonces, antes de terminar esta parte y no queriéndome demorar más, existe otro criterio de trabajo. Ese otro criterio de trabajo, te los comento así rápidamente, se utiliza cuando una obra se hace por partes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acá mejor. Yo tengo que una obra se ha hecho en 2 partes. Cuando una obra se hace en varias partes, entonces te digo una cosa. Se puede trabajar con el criterio de cantidad de obra. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? La cantidad de obra es solamente una forma de indicar cuánto es la obra que se está trabajando. Entonces, en ese tipo de problema yo te puedo decir que la cantidad de obra total será igual a la cantidad de obra de la primera parte más la cantidad de obra de la segunda parte. ¿Y cómo calculo la cantidad de obra? Simplemente te diré que la cantidad de obra se obtiene multiplicando los días por los obreros, por su eficiencia y por las horas diarias. Repito, cuando queramos trabajar con cantidad de obra, la cantidad de obra va a ser igual al producto del número de obreros por el número de días por el número de horas por la eficiencia.
Profe, pero ¿y si no tiene todo eso? Bueno, lo que aparezca. En este problema veo que hay obreros, días, eficiencia. Ah, ya. Entonces solamente una manera alternativa. De repente, como ya has visto, el problema es más chiquito. Acá va a salir un poquito largo. Pero te sugiero que no olvides esto. ¿Por qué? Porque en problemas donde haya varias particiones, o sea, una obra se hace en varias partes, esto te va a ser útil. Esto te va a ser útil. De repente para este problema no se vea tanto, pero para otros problemas donde hay varias partes, se utiliza. A manera de ejemplo, entonces, cantidad de obra total. 6 obreros en 6 días hacen trabajando el 100% en la obra total que haría. Y esto será igual a 6 obreros trabajando 2 días al 100%. Más aquí 4 obreros trabajando 4 días al X%. Esto pasa a restar. Como el 6 y el 100% son valores comunes, simplemente resto 6 menos 2. Me quedaría 6 por 4 por el 100%. ¿Igual a cuánto? A 4 por 4 por el X%. Saco cuarta. 6 por 100, 600. 4 divide 600 y el resultado es el mismo que los anteriores. Y aumentó un 50%. Entonces, tienes herramientas de trabajo en lo que viene a ser la regla de 3. Tienes herramientas de trabajo, variedad de herramientas. Ahora, no te quiero marear, sinceramente, pero es que no todos los problemas de regla de 3 tienen la misma forma. Cuando sea un problema de regla de 3 sencillo, te sugiero el ordenamiento, así. Cuando tú veas que el programa habla de obreros, eficiencia, días, etcétera, lo que nos indicó Jan Jairo. Y cuando tú veas que el problema se divide en varias partes, varias partecitas, acá, cantidad de obra. No te digo que un método sea único para todos. Hay que tener criterio y por eso poquito a poquito vas a ir desarrollándolo con los problemas a trabajar. ¿Ya? Le tomo la foto y avanzamos. Tomo la foto y avanzamos. A ver. Y ahora sí, con rapidez más inmediata. Número 5. A ver. Número 5, por acá. Me dicen, ¿dónde estás? Una compañía posee 3 máquinas de 70% de rendimiento para producir 1.600 envases cada 6 días de 8 horas diarias de trabajo. Si se desea producir 3.600 envases en 4 días, trabajando 7 horas diarias, ¿cuántas máquinas de 90% de rendimiento se requieren? A ver, muchachos, me indican por el chat qué idea de solución tienen. ¿Cuál de las 3 formas podemos trabajar? A ver, ¿qué me sugieren? ¿Qué me sugieren, por favor, chicos? ¿Qué me sugieren? ¿Con cuál de las ideas mostradas sugieren trabajar? Excelente, sí. Muy bien, Eduardo. Excelente, claro. Trabajamos con esto. Trabajamos con esto. ¿Por qué, profesor? Porque nos dan directamente los mismos elementos que hemos mencionado. Pero, profe, acá no me hablan de obreros. Claro, no te hablan de obreros. Pero ¿quién genera el trabajo? Las máquinas. Las máquinas harían como si fueran los obreros. Las máquinas se asume como si fueran los obreros. Entonces, voy a utilizar justamente esta expresión. Esta fórmula voy a utilizar. Entonces, evidentemente, no utilizo obreros, utilizo máquinas. Y diré lo siguiente. Una compañía posee 3 máquinas de 70% de rendimiento. 3 máquinas de 70% de rendimiento. Ahí está escrito. Dice, para producir 1.600 envases cada 6 días de 8 horas de trabajo. 1.600 envases, 1.600 envases en 6 días de 8 horas de trabajo.
6 días de 8 horas de trabajo. Ahí está la distribución. Obreros, máquinas, días, horas diarias, eficiencia y la cantidad de trabajo que están entregando. En este caso, la cantidad de trabajo está representada por los envases que están produciendo. 3.600 envases. Si se desea producir 3.600 envases ahora, si se desea producir 3.600 envases ahora, en 4 días trabajando 7 horas diarias, ¿cuántas máquinas de 90% de rendimiento se requieren? ¿Cuánto tiempo? 4 días de 7 horas diarias. 4 días de 7 horas diarias. ¿Ya está? Entonces, procuramos eliminar términos semejantes antes de operar. Arriba, por ejemplo, veo el 7 con el 0 y el tanto por ciento. El 7 con el 0 y con el tanto por ciento se va. 2 ceros por acá, 2 ceros por acá. El 4 por el 9 me da 36 y 36 de abajo se eliminó. Y por acá me quedaría a ver cuánto. 6 por 8, 48. Entre 16 me queda un 3. Y este 3 multiplica este 3 y saldría ¿cuánto? 3 por 3 saldría 9. El valor de X resulta ser igual a 9 en este problema. Y no le digo más, porque es aplicación concreta de la fórmula que nos brindó su compañero. Alternativa C para el problema indicado. Bien, continuamos. Número 6. Una guarnición de 1.800 hombres tienen víveres para 3 meses a razón de 0,5 kilogramos de comida diaria. Debido a que la guarnición se incrementó en un cierto número de hombres, la ración se debe disminuir a 0,4 kilogramos de comida diaria. ¿A cuántos kilogramos debería reducirse dicha ración para que los víveres duren un mes más? Bien. De la lectura. ¿Cuál o qué forma utilizarían para resolver este problema? La tercera. Bien. A ver. La tercera forma que está acá justamente es cuando un proceso se divide en varias partes. ¿Ya? Cuando un proceso se divide en varias partes. En este caso, no se está dividiendo en varias partes. No, es un mismo proceso, es un solo proceso. Sí, sale lo que tú me estás indicando, Melanie. Sale lo que me estás indicando. Entonces, podemos utilizar tablitas, llamémoslo así, o también esta fórmula. Profe, pero acá no hay obreros, acá no hay días, acá no hay horas diarias, no hay eficiencia, no hay trabajo. Tienen razón, pero ¿podemos darle una interpretación o no? Podemos darle una interpretación. ¿Qué interpretación le podemos dar? Bueno, de que la guarnición de los hombres que están allí, pues evidentemente, vendrían a ser los obreros. Los obreros son los soldados u hombres que aparecen en este problema, vienen a ser los obreros. A ver, los meses. Meses vendrían a ser como el número de días, ¿no? Es el tiempo que van a demorar. Es el tiempo que van a demorar, correcto. ¿Y qué cosa vendría a ser la ración diaria? ¿Qué cosa vendría a ser la ración diaria? Excelente, Frank, excelente. ¿Qué cosa vendría a ser la ración diaria? Excelente, Elizabeth, muy bien. La ración diaria es lo que los obreros se tomaría con los obreros como horas diarias. ¿Por qué, profesor? Porque imagínate lo siguiente. ¿Qué cosa están haciendo los hombres en esta guarnición? Estos hombres están consumiendo una cantidad de víveres. Estos hombres están consumiendo una cantidad de víveres. Por decirte, que sean 20 hombres que en 10 días
a razón de 2 kilogramos diarios van a consumir estos víveres. Entonces, hombres, días y ración diaria vendría a ser para esta fórmula como los obreros, los días y el número de horas diarias. ¿Por qué te digo eso? Si hay más hombres, ¿se necesitan más alimento para que dure el mismo tiempo? Claro que sí. A mayor cantidad de hombres, necesitan mayor cantidad de víveres para sobrevivir el mismo tiempo. Si aumenta la cantidad de días, entonces la cantidad de víveres tiene que aumentar para alimentar a la misma cantidad de hombres. Y si le vas a dar mayor ración a los hombres, entonces tiene que aumentar la cantidad de víveres para que alcancen el tiempo señalado. Estos elementos guardan relación de proporcionalidad directa con los víveres. Son directamente proporcionales siempre. Siempre, no vayas a pensar que un problema van a cambiar. Siempre son directamente proporcionales. Entonces, en este problema, podemos aplicar la fórmula, pero teniendo la consideración que en este caso, en vez de obreros, serán los soldados o los hombres que están en esta guarnición. Los días o tiempo pueden ser meses y las horas diarias es la ración diaria. Y la obra sería la cantidad total de víveres que se tiene. Entonces podemos partir con esa interpretación. Entonces, seguiré por acá. Aplicando la fórmula que nos ha brindado su compañero, podemos transformarla a una expresión como la que sigue. El número de hombres por el número de meses, porque acá se habla de meses, por la ración diaria entre la cantidad de víveres deberá ser una constante. Ya está. Entonces, trabajo con la fórmula señalada, pero transformándola, adaptándola. ¿De acuerdo? Adaptándola. Entonces, a ver, la guarnición de 1.800 hombres tienen víveres para 3 meses a razón de 0,5 kilogramos de comida diaria. Ya. Entonces, esas son nuestras condiciones iniciales. Mire acá. 1.800 hombres tienen víveres para 3 meses a razón de 0,5 kilogramos. 0,5 ese es un medio, ¿no? Coloco un medio. Ya está. No me dan la cantidad total de víveres, ¿ah? No me dicen cuántos víveres en total hay. Debido a que la guarnición se incrementó en un cierto número de hombres, entonces ya no hay 1.800. ¿Cuánto hay ahora? 1.800 más X. Se incrementó en una cierta cantidad de hombres. Ahora, dice ¿qué cosa? La ración se debe disminuir a 0,4 kilogramos de comida diaria. Ahora es 0,4. 0,4 es lo mismo que decir 4 décimos, ¿no es cierto? 4 décimos. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Como no te dicen nada, se supone que dura el mismo tiempo, o sea, duran 3 meses. ¿Ya está? Esta primera figura, ¿para qué es? Para calcular cuántos hombres han llegado a la guarnición. Para saber cuántos hombres están llegando a la guarnición. Entonces, simplificamos por acá. El tiempo en meses es el mismo. Acá esto saldría a ver cuánto. Esto saldría un medio, esto saldría 2/5, ¿no? Acá tendría 2/5. 5 multiplica, quedaría 9.000, ¿no? 9.000. Este 2 con este 2 quedaría 4, sacamos la mitad de 9.000. Mitad de 9.000, 4.500. La mitad de 4.500 me parece que sale 2.250. Igual a 1.800 más X. ¿Sí? Verifican, por favor. Por lo tanto, el valor de X saldría 450. Han llegado 450 hombres más. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Me indicas, por favor, si estamos bien hasta ahí. Bien.
Y la pregunta final dice, ¿a cuántos kilogramos debería reducirse dicha ración para que los víveres duren un mes más? Entonces, en otro momento, bajo otra consideración, se tiene lo siguiente. ¿Puedo utilizar esta primera expresión o esta segunda? Con cualquiera de las dos. Utilizo esta. 1.800 hombres tienen para 3 meses una ración diaria de medio kilogramo. Como yo ya sé que son 450 hombres más, entonces acá tendré ¿cuánto? Tendré 2.250 hombres que van a tener alimentos por 4 meses, pero con una ración diaria diferente. Esta ración diaria la voy a llamar M, para no confundirnos con el X que llamé acá. ¿Ya? Acá lo llamo ración diaria. Entonces, los 1.800 hombres iniciales que tenían víveres para 3 meses con una ración diaria de medio kilogramo, ahora que han llegado 450 hombres más, en total tendré 2.250 en esa guarnición. Tiene que durar un mes más los víveres y por lo tanto la ración diaria tiene que disminuir. Veamos cuánto sale todo esto. A ver, si mal no recuerdo, esto es 9 por 25. Novena me quedaría 25. Novena me quedaría 2. Este 2 con este 2 se cancela. ¿Qué más tengo? A ver, 4 por 25 me da 100. Elimina a esto de acá. Y me quedaría este cerito que pasa a dividir. El valor de M saldría 3 entre 10, o sea, 0,3. 0,3 kilogramos. Y justamente, ¿a cuántos kilogramos debería reducirse? Aparece ahí como la alternativa correcta, alternativa C de casita. Alternativa C de casa. Bien, chicos, me indican, a ver, las referencias sobre este último problema, ¿cómo estamos? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? Me indica, por favor. A ver. Este último problema, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me indican. Me indican, por favor. A ver, ¿me escriben ahí? Bien. Entonces, si bien es cierto, no estoy utilizando directamente la fórmula, esa fórmula me ayuda a representar otros casos. Entonces, es muy útil la fórmula en realidad para que nosotros podamos aplicar y desarrollar. Pero repito, tenga cuidado, no siempre vamos a utilizar esto. En una gran cantidad nos va a ayudar. Veamos el siguiente, número 7. Número 7 dice, 20 trabajadores pueden hacer una obra en 30 días. ¿Cuántos trabajadores adicionales se deben contratar de doble eficiencia que los anteriores para que todos fabriquen el doble de productos que los primeros en 10 días si al principio la obra era de 200 productos? Bueno, indudablemente, en este caso sí lo indica el problema claramente, es la utilización de la fórmula señalada, ¿no es cierto? Acá sí es la fórmula indicada. Entonces, número 7 por acá. Decimos, 20 trabajadores pueden hacer una obra en 30 días. 20 trabajadores pueden hacer una obra en 30 días. ¿Cuántos trabajadores adicionales se deben contratar de doble eficiencia que los anteriores? La eficiencia de estos iniciales es como 1. Para que todos fabriquen el doble de productos que los primeros en 10 días. Entonces, acá la producción es como 1 y acá tendré ¿qué cosa? Tengo que contratar obreros adicionales. Entonces, acá los 20 obreros, ahí está, con eficiencia 1, le voy a agregar X obreros de eficiencia 2. Cuando tú tienes obreros de diferente eficiencia, a ellos los multiplicas solamente por esa eficiencia. Si todos tuvieran la misma eficiencia, entonces a todos los multiplica por la misma cantidad, ya no se sumaría. Sería, por ejemplo, 20 más X por eficiencia 2. Si es que todos tuvieran la misma eficiencia. Acá no.
Acá solamente los obreros adicionales tienen doble eficiencia que los anteriores. ¿Y qué más? Y ahora deben de fabricar el doble de productos que los primeros en 10 días. Entonces, el doble de los productos en 10 días. Profe, pero acá dice que son 200 productos. Claro, si acá coloca 200, acá sería 400. La relación sigue siendo de 1 a 2. No es necesario colocar los valores exactos porque al final se va a simplificar. Bien, entonces, a ver qué cosa tenemos para acá. Este 0, elimina un 0 para acá. 20 por 3, 60. 2 multiplica 60. 2 por 60 saldría 120. 120 será entonces igual a 20 por 1, 20, más 2x. 20 resta 120, me caería 100. 100 es igual a 2x. 2x igual a 100, el valor de x resulta ser igual a 50. Y ya tenemos la solución del problema. Bien, lo he tratado de hacer con la fórmula. Ya ustedes ven y observan ahí la expresión correspondiente. No sé si habría alguna pregunta, como lo estoy señalando acá. A ver. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Ya. 8. 14 obreros trabajando 11 horas al día durante 20 días han realizado un trabajo cuya dificultad está representada por 7, estando la fuerza de los obreros por 9. ¿Cuántos días necesitarán 22 obreros cuya fuerza es como 6 si trabajan 8 horas al día en una obra que es el triple de la primera y la dificultad del trabajo como 4? ¿Bien? Entonces, también vamos a utilizar la fórmula respectiva. Profe, pero acá me hablan de fuerza. Ah, caramba, ¿cierto, no? Hablan de fuerza. Y en nuestra fórmula que nos ha brindado su compañero no aparecía fuerza. ¿Y ahora qué hacemos? En la fórmula no aparecía fuerza, ¿no? Tenemos que hallar su equivalente. ¿Qué cosa creen que sería equivalente a la fuerza de los obreros? Eficiencia, por supuesto, eficiencia, rendimiento, energía, habilidad, capacidad, experiencia. Todas esas palabras pueden significar lo mismo, es decir, la fuerza con que los obreros trabajadores realizan la obra, ¿no es cierto? Bien, entonces, no esperemos siempre la misma palabra. Tenga bastante cuidado. Tienes que pensar un poquito y pensar a qué correspondería esa palabra. Entonces, fuerza la vamos a considerar la eficiencia. Entonces, en el problema me hablan de obreros, me hablan de la dificultad, me hablan de la fuerza, me hablan de, ¿qué más? De la obra, etc. Voy a utilizar todos los elementos. ¿Ah? A ver, dice, 14 obreros trabajando 11 horas al día durante 20 días han realizado un trabajo cuya dificultad está representada por 7. La dificultad, recuerda que va abajo. Están haciendo una obra cuya dificultad es como 7. Repito, 14 obreros trabajando 11 horas al día durante 20 días han realizado un trabajo cuya dificultad está representada por 7, estando la fuerza de los obreros por 9. La fuerza o eficiencia de los obreros por 9. Ahí está. Obreros, días, horas diarias, eficiencia, obra y dificultad. Ahí están todos los elementos. Luego nos indican por acá. ¿Cuántos días necesitarán 22 obreros? ¿Cuántos días necesitarán 22 obreros? X es el número de días. Cuya fuerza es como 6. La eficiencia es como 6. Si trabajan 8 horas al día, en una obra que es el triple de la primera, si esta obra es como 1, esta obra es como 3, y cuya dificultad del trabajo como 4. Dificultad del trabajo como 4. Bien, simplemente distribuimos los valores de las magnitudes y simplificamos los valores que aparezcan por acá. A ver, 11 por 2, 22. Se elimina este 22. ¿Qué más tengo para eliminar? A ver, acá tengo 6 por 8, 48. 3 por 4, 12. 48 entre 12, me quedaría 4 acá arriba. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Tengo séptima y séptima, me queda 2.
2 con un 0 vale 20. Con el 4, 20. Con el 4 me queda 5. 5 por 9, 45. Entonces, el número de días que va a demorar en terminar toda esta obra con las características indicadas será de 45 días. Y eso será alternativa E para el problema indicado. Ya está. Número 9. Número 9. Una obra debe hacerse en 10 días. 7 obreros hacen los 7 quinceavos y con la ayuda de 5 obreros más la concluyen a tiempo. ¿Cuántos días trabajaron los últimos obreros? Entonces, también similar a lo que estamos planteando. Utilizamos la misma fórmula. Diremos, una obra debe hacerse en 10 días. 7 obreros hacen los 7 quinceavos. 7 obreros trabajando X días hacen los 7 quinceavos de la obra. Porque no te dicen cuántos días trabajan los primeros 7 obreros. Y con la ayuda de 5 obreros, entonces en la segunda parte ya no son 7, son 5 obreros más. Porque dice con la ayuda de 5 obreros, o sea, trabajan 12 obreros. Dice concluyen la obra a tiempo. Y si concluyen la obra a tiempo significa que van a terminar lo que falta. Si han hecho 7 quinceavos, lo que falta sería 8 quinceavos. Y como el tiempo total de trabajo que disponían era de 10 días, aquí trabajaron X, aquí trabajarán 10 menos X. Sumando este tiempo con este tiempo, el tiempo total de trabajo sería igual a 10. Y luego simplificas. Se elimina 15, se elimina 15. El 7 con el 7 se va. Este 8 con el 12 saco cuarta, me queda 2, saco cuarta, me queda 3. 2 multiplica acá, tendría 2x. Igual a 3 por 10, 30, menos 3 por x, 3x. 3x pasa a sumar, 5x igual a 30, x vendría a ser igual a 6. La pregunta era, en este caso, ¿cuántos días trabajaron los últimos obreros? Ya. X es el tiempo que trabajaron los primeros. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 4 días, ¿no? Esto es lo que me pregunta. 10 menos 6, 4, y eso sería alternativa B. Alternativa B. Número 10. Número 10. A ver, antes de continuar, chicos, a ver, un comentario, alguna observación de cómo estamos acá. A ver. Ya. Bien, cuidado. Por eso, siempre el alto. Ya nos ha ocurrido varias veces. Marcamos lo que creemos y no es la respuesta. Por eso, siempre antes de marcar, mira qué te preguntan, mira qué cosa es lo que preguntan. Ustedes han visto que a mí mismo también cuántas veces se me ha escapado eso, ¿sí o no? Bien, número 10 dice, 18 obreros han hecho en 15 días un décimo de una obra y a partir de ese momento se aumenta un obrero cada día. Después de 3 días de trabajo, ¿qué parte de la obra falta por hacer? A ver, un ratito. ¿Es este? Ya. A ver. Sí, sino que lo había puesto en el reforzamiento este problema también. Bueno, ya. Bueno, va a haber más problemas en todo caso. Antes que se me escape, chicos, antes que se me escape, un segundito, por favor. ¿Ya? Les voy a dejar les voy a dejar el material.
Ya. Ahí estoy enviando material de reforzamiento para la siguiente hora, ¿ya? Ese material para trabajarlo en la siguiente hora. Ya, lo han visto, ¿no? Me indican, por favor, si lo han visto, si lo pueden descargar. Me indica. ¿Sí? Ya. Entonces ahí tenemos 15. Me parece que uno de esos 15, no me había dado cuenta, es este problema 10, me parece. Pero bueno, ya en todo caso ya lo seguimos trabajando. A ver, número 10. Número 10, entonces por acá. Me dice, 18 obreros han hecho en 15 días un décimo de una obra. Y a partir de ese momento se aumenta un obrero cada día. Después de 3 días de trabajo, ¿qué parte de la obra falta por hacer? Entonces puedo plantear lo siguiente. Utilizando la fórmula, pero en este caso solamente voy a aplicar esto. Voy a utilizar obreros por días entre el trabajo. Eso es lo único que voy a utilizar. ¿Ya? Entonces voy a remarcar esto. Obreros por días entre trabajo es una constante. ¿Qué me dice inicialmente? 18 obreros han hecho en 15 días, un décimo de una obra. Entonces acá han hecho un décimo. A partir de ese momento, se aumenta un obrero cada día. Después de 3 días de trabajo, ¿qué parte de la obra falta por hacer? Bien, muchachos, entonces vamos a utilizar la fórmula que está ahí. Esto es lo que ha ocurrido en los primeros 15 días. 18 obreros trabajando 15 días hace un décimo de la obra. Ahora veamos qué ocurre en el siguiente día. En el siguiente día se va a aumentar un obrero más. O sea, van a ser 19 obreros. ¿Que van a trabajar cuánto? Un solo día van a trabajar esos 19 obreros. ¿Y qué parte de la obra van a hacer? No lo sé. No sé qué parte de la obra lo van a hacer. Voy a llamarlo alfa. Esa es la obra que hacen esos obreros. El siguiente día, aumentan un obrero más. Ya no son 19, son 20 obreros que trabajan también un día. ¿Y cuánto van a trabajar? No lo sé. No lo sé. Así que lo voy a llamar beta. Y finalmente, el tercer día, porque son 3 días nada más que trabajan así. El tercer día aumentan un obrero más. O sea que ahora son 21 que van a trabajar un día y la hora que van a hacer, vamos a llamarlo gamma. Ya está. Así saldría. Entonces, profe, entonces tendría que calcular alfa, beta y gamma. Sí, pues tendrías que calcularlo. Pero como tú sabes de que esto que se ha formado es una serie de razones geométricas equivalentes, aplicamos propiedad de serie de razones en estas 3 últimas razones. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Sumas antecedentes, sumas consecuentes. La suma de antecedentes es una cosa rápida. 19 por 1, 19. 20 por 1, 20. 21 por 1, 21. 21 más 19, 40. Más 20, 60. La suma de antecedentes vendría a ser 60. Y ya no le llames alfa, beta y gamma, sino la obra que se está realizando. Obra que se está realizando. ¿Igual a cuánto? A 18 por 15 sobre un décimo. 18 por 15 y entre un décimo. Ya está. Entonces, este 15 divide este 60, me queda 4. Esta obra realizada lo colocamos a la izquierda y este 18 divide a 4. 4 entre 18. Y todo esto se multiplica porque un décimo viene acá a multiplicar 1 sobre 10. 18 por 10 saldría 180. 4 con 180, esto quedaría un 45avo. Por lo tanto, la obra que se ha hecho, ¿cuál es? La obra que se ha hecho es, primero, un décimo en los primeros 15 días. Un décimo. Más la obra que se está realizando en estos 3 días, aumentando un obrero cada día,
es un 45avo. Y sumamos las fracciones. 45 por 1, 45. 10 por 1, 10. 45 más 10 saldría 55. Y abajo 55 sobre el producto de 45 por 10 saldría 450. Simplificamos, sacamos quinta, me queda 11. Sacamos quinta, me queda 90. La obra que se ha hecho es 11 noventaavos. La obra que se ha hecho es 11 noventaavos. Por lo tanto, la obra que falta hacer será la diferencia de esta fracción de la obra hecha menos 1. Saldría entonces 1 menos 11 noventaavos. ¿Cuánto sale esto? Me parece que sale 79 noventaavos. Es lo que falta realizar. 79 noventaavos aparece por ahí. Sí, aparece alternativa D para el problema señalado. Bien, muchachos, ¿qué tal en este último bloque? ¿Qué tal esta última pregunta? A ver, ¿cómo estamos? Excelente, excelente, Marco, muy bien. Bien. Más comentarios, gracias, muy bien, Jairo, muy bien, excelente, gracias. Bien, avanzamos entonces este número 11. Este número 11, tomar la foto, si ya me iba a olvidar, ya iba a borrar ya. Número 11. Ya está. Número 11 dice, un grupo de obreros puede terminar una obra en 40 días trabajando 8 horas diarias. Cuando habían avanzado en la tercera parte de lo que les faltaba, se despide a 9 obreros y 20 días más tarde se contrata a X obreros de rendimiento un quinto más que lo del primer grupo, logrando acabar la obra en el plazo estipulado. Hallar X y se sabe que estos X obreros trabajaron 10 horas por día. Bien, entonces, acá, problema típico, donde podemos aplicar la fórmula de obreros, días, horas diarias, eficiencia, trabajo y dificultad. Pero considera lo siguiente, ¿no? Dice, el grupo de obreros puede terminar una obra en 40 días trabajando 8 horas diarias. Cuando habían avanzado, han hecho una parte de la obra. Entonces, inmediatamente, si han hecho una parte de la obra, lo que yo te propongo es reconocer lo que falta hacer. La obra que se debía hacer. Lo voy a comparar con la obra que se hace. Ya. Entonces, repito. Un grupo de obreros puede terminar una obra en 40 días trabajando 8 horas diarias. Cuando habían avanzado la tercera parte de lo que les faltaba, se despiden a 9 obreros. Aquí hay una pequeña observación. ¿Cuántos días han trabajado? Repito, ¿cuántos días han trabajado en hacer la tercera parte de lo que les faltaba? Porque así dice el problema. A ver, ¿quién me responde esta pequeña pregunta? ¿Quién me indica cuánto es la tercera parte o cuánto tiempo demoran en hacer la tercera parte de lo que les faltaba? Excelente, Marco. Muy bien. A ver, hacemos la gráfica respectiva. Hacemos la gráfica respectiva para que se note la idea. A ver, todo lo que está acá, toda esta franja que voy a dibujar, es la obra que se está haciendo. Esa es la obra que se está haciendo. Según el problema, para hacer toda esa obra, ¿demanda qué tiempo? Demanda 40 días. Demanda 40 días.
demanda 40 días. Entonces, hay un momento en este proceso del trabajo que lo que se ha hecho, que es X, es la tercera parte de lo que falta. Esto es lo que se ha hecho y esto es lo que falta. Y como esta cantidad es la tercera parte de lo que falta, entonces a lo que falta lo llamo 3X. Y como tú bien sabes, todo este tiempo total de trabajo, ¿cuánto es? 40 días. Entonces, inmediatamente te pregunto, ¿qué cosa es X de todo este total? Del total no es la tercera parte, ¿ah? Porque el total, ¿cuánto sería? X más 3X, el total sería 4X. ¿Sí? El total sería 4X. Entonces, 4X le corresponde 40 días, a X le corresponderá 10 días. Acá son 10 días y acá será evidentemente 30 días. Y se nota que lo que se ha hecho es la tercera parte de lo que falta. ¿Ya? Mucho cuidado con esa primera parte. Entonces, un grupo de obreros puede terminar una obra en 40 días trabajando 8 horas diarias. Cuando habían avanzado la tercera parte de lo que les faltaba, se despiden a 9 obreros. Como se despiden a 9 obreros, entonces lo que deberían de hacer esos 9 obreros, ¿en qué tiempo? En el tiempo que faltaba, 30 días, trabajando ¿cuánto? 8 horas diarias. ¿Eso quién lo hace? Eso ahora lo van a hacer los obreros contratados. Y estos obreros contratados tienen un quinto más de rendimiento que los iniciales. Entonces, el rendimiento de los iniciales lo voy a llamar como 5. Este es el rendimiento de los iniciales. Ahora voy a contratar X obreros para que hagan la obra de los obreros despedidos y que van a trabajar ¿cuánto? Como van a entregar la obra en el plazo estipulado, entonces, como ellos son contratados 20 días más tarde, solamente disponen de 10 días para trabajar. Y estos obreros van a trabajar 10 horas diarias. Trabajan 10 horas diarias. Y tienen una eficiencia, acá dice una eficiencia, que es un quinto más de lo del primer grupo. El rendimiento acá era 5. La quinta parte de 5 es 1. 1 más de 5 vendría a ser 6 el rendimiento de estos obreros. Entonces, repito. La obra se hacía en 40 días. Cuando se ha hecho la tercera parte de lo que falta, o sea, se ha hecho la cuarta parte, se ha trabajado 10 días, falta trabajar 30 días, se va a proceder al despido de 9 obreros. Entonces ellos ya no hacen esto. Debían hacer ¿qué cosa? Los 9 obreros en los 30 días que faltaban, trabajando 8 horas diarias con un rendimiento de 5, es la obra que tendrían que haber hecho. Pero ellos son reemplazados por X obreros que trabajan 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque recién son contratados 20 días después del despido de los primeros, trabajando 10 horas diarias y con un rendimiento un quinto mayor de los anteriores. Y con esta figura tratamos de simplificar lo que aquí aparece. A ver, se va un 0 con un 0. 5 por 8, 40. Con este 0 me quedaría 4. 4 por 9, 36. Con 6 me quedaría 6. 6 por 3 vendría a ser X igual a 18. Y con ello tendríamos justamente la alternativa E para este problema. ¿Bien? A ver, comentario. Sí, también. Pero está bien lo que tú me indicas, Cristian, está bien, pero te das cuenta que esta forma es más breve. Como te dije en los problemas anteriores, hay diferentes formas de comparar. Tú puedes comparar como estás indicando, pero va a ser un poquito más largo. Te sugiero de esta manera. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Me indican. Me indican, muchachos, me indican. Bien. Bien, muchachos, entonces ya con el material que les he entregado, vamos a completar un poco más de los problemas que corresponden a la semana, ¿ya? Vamos a continuar entonces de acá a 2 horas. Continuamos, ¿ya, chicos?
Continuamos de acá 2 horas. A las 12 continuamos, ¿ya? Quedamos entonces hasta acá y nos reencontramos en 2 horas. Gracias, chicos. Quedamos. Gracias, Gilner. Buenos días, empezaré, ¿no? Buenos días. Chicos, buenos días, ¿se escucha? Ok.
Buenos días. Ujú. Puedo empezar ya, ¿no?